Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones claves para el primer parcial, por ahí algún repaso de fórmula, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de un ejercicio del práctico 3 y también de teorema de Bayes, ¿sí? Que suele ser, que suele entrar, digamos, ¿sí? Así que vamos a hacer esos dos repasos y, si no, y el tiempo que nos quede podemos empezar el práctico 6. ¿Sí? Así que bueno. Para el repaso hemos elegido un ejercicio del práctico 3 que es el de consumo de electricidad, que es un ejercicio bastante completo, ¿no? Que pide medidas de tendencia central, de variación, así que ahí podemos ir repasando varias de las fórmulas para este primer parcial, la forma de la tabla y bueno, varias cuestiones. Bueno, a ver, Cristian, ¿empiezo yo? Sí, Perdón, profe. o empezamos. Bueno, chicos, en este ejercicio les pide sacar la media, la mediana, la moda, el rango medio y el eje medio, ¿sí? Y bueno, también le pide describir la propiedad de tendencia central de estos datos. En este caso, vamos a trabajar con datos agrupados. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el planteo. ¿Se acuerdan del planteo o no? ¿Se acuerdan? O sea, tiene que haber algo en el planteo para que nosotros nos demos cuenta si nos está pidiendo un cuadro de distribución o si nos está pidiendo que saquemos, ¿sí? Sin hacer el intervalo, sin hacer el cuadro de distribución. Fíjense en acá, bueno, el punto A me dice, ya está más que clarito, con 5 intervalos de clase. Cuando ya te está pidiendo así, se supone que utilizamos el cuadro de distribución. Y en el punto B nos dice, forma una distribución de frecuencia con 7 intervalos de clase, con los siguientes límites de clase, de 80 pero menos de 100, de 100 pero menos de 120. O sea, en otras palabras, podemos decir que nos está diciendo que tenemos que hacer un cuadro de distribución, lo cual lo armamos porque tenemos ya para armar los límites de clase, ¿sí? Límite inferior, límite superior. Está muy sencillo para poder armarlo. Ustedes saben también que hay una regla de Sturge, la cual también la usamos para poder determinar la cantidad de clases. No nos olvidemos de eso si no nos llega a andar. Pero bueno, en este caso sí nos dan la cantidad de clases, ¿sí? Y también incluye la amplitud del intervalo, porque la amplitud del intervalo, ¿cómo es la amplitud del intervalo? X máximo menos X mínimo sobre la cantidad de clases. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tengan en cuenta todas esas formulitas. Por ahí se les puede dar los datos, pero por ahí también puede ser que se les pida aplicar, ¿no es cierto? Todo eso, ¿ves? Acá está, ¿ves? La amplitud total, X máximo menos X mínimo, y para sacar el intervalo de la clase, ¿cómo sería? Dividido sobre la cantidad de clase, ¿ves? Y ya nos da los 20 que vendría a ser acá, la amplitud del intervalo. Acá está, ¿ves? Rango, X máximo menos X mínimo sobre K, que es la cantidad de clase, ¿sí? Bueno, acá me recuerda nuevamente cuál es la regla de Sturges. Y bueno, vamos haciendo el punto medio, ya sabemos cómo se saca el punto medio, chicos. X, el XJ menos uno, que es el límite inferior, más el límite superior, dividido 2. Y así formamos el X sub i. La frecuencia absoluta, los F sub i, tenemos que hacer el recuento de cuántos datos hay de 80, pero menos de 100. Para eso, ¿dónde nos vamos? Nos podemos ir al diagrama de árbol o podemos ir directamente a la clasificación ordenada y fijarme cuántos datos hay, desde 80 hasta antes de 100. En este caso hay 4 datos. Ojo con eso, ¿no? Antes de 100. Después, en la segunda clase de 100 y antes de 120. Ahí tenemos 7, ¿sí? Y así sucesivamente. Obviamente que si recontamos todos los datos me va a dar 50. 50 que es la cantidad total de datos que tenemos en el ejercicio. Es importante que todos los datos estén dentro de las clases, ¿sí? Si no, no estaríamos haciendo bien el cuadro de distribución. Tengamos en cuenta, la mayoría se confunde a veces cuando vas a determinar el FDI, o sea, la frecuencia absoluta.
Entonces tengan muy en cuenta cómo van a hacer la asignación. A veces les da 50 y a lo mejor acá han asignado 6 y acá 5. Están chochos, pero por eso, cuando se les toca hacer esto, chicos, fíjense bien cómo van a hacer la asignación de los datos en cada una de las clases. Y después la frecuencia absoluta. Ya está, perdón, la frecuencia acumulada, esta es la acumulada, el FDI mayúscula, empezamos con 4, a 4 le sumamos 7, es 11, a 11 le sumamos 9, 20, y así sucesivamente y llegamos al total de 50. Y después tenemos el H sub porcentual, que es la frecuencia relativa. ¿Con qué columna trabajamos? Con esta no, con esta sí, con la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces 4 dividido 50 multiplicado por 100 me da el 8%. 7 dividido 50 multiplicado por 100 me da el 14%, y así sucesivamente. El total me tiene que dar un 100%. Por ahí capaz que si le toca trabajar con decimales, con dos decimales, hasta dos decimales, y bueno, por ahí a algunos les da acá 99,99, bueno, no, es importante sí, pero bueno, no por eso uno lo va a aplazar por esa situación. Después tenemos menos H sub porcentual, es la acumulada de la frecuencia relativa, empezamos con 8, 8 más 14, 22, 22 más 18, 40, 40 más 24, 64, y así sucesivamente y llegamos al 100%. Después tenemos el más H sub porcentual, empezamos con un 100% y le vamos restando al H sub porcentual que tenemos acá. 100 menos 8, 92, 92 menos 14, 78, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, em, ya acá tenemos el cuadro de distribución que nos sirve para hacer el cálculo la media, recordemos en este caso, cuando usamos el cuadro de distribución, o sea, cuando tenemos los datos agrupados en clase, entonces utilizamos esta fórmula de la media. X barra es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta acá, de X sub I por F de I sobre N. ¿Qué hacemos? Es multiplicar los puntos medios por la frecuencia absoluta, eso me da 7380. ¿Sí? O sea, tenemos que multiplicar esta columnita X sub I por F de I, ¿sí? O sea, 90 por 4, y hacemos acá una nueva columna y eso me va a dar un resultado. Después, así, así sucesivamente, y vamos a obtener un total, una sumatoria de 7380, ¿sí? ¿Dividido qué? Dividido 50, que es la cantidad de datos, y me da 147,60. ¿Sí? Esa es la media para datos agrupados. Para datos sin agrupar, ya el profe Cristian lo escribió acá, es X barra igual a la sumatoria de X sub I sobre N. En este caso, ¿qué tendremos que hacer? Sumar todos los datos, ¿sí? Y dividirlo en N. ¿Mm? Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Fíjense entre una y otra fórmula. Después tenemos la mediana. Yo para calcular la mediana tengo que irme al cuadrito de distribución y fijarme en la columna menos H sub porcentual, cuál es la que tiene acá en esta. Fijarme cuál es la que tiene, es igual o mayor que el 50%. En este caso, fijémonos que es la clase 4. ¿Ve? Acá se ubica la mediana. ¿Sí? Porque es igual o mayor que el 50%. Entonces, trabajamos con esta clase y allí nos fijamos que el límite inferior es 140. Yo lo voy a tener en cuenta para hacer luego la fórmula. Después, fíjense en acá, 140, n es 50 dividido 2, 25, y el f sub j menos 1 significa que tengo que tomar el f sub j, pero el de la clase, no el de la clase 4, sino el anterior, porque dice menos 1, es decir, 20, ¿sí? 20, que es lo que está acá, sobre el f sub I de la clase 4, que es 12, multiplicado por el f sub I de la clase 4 es 12, ¿sí? Bien, Y acá está, multiplicado por 20,
que es la amplitud del intervalo. Y eso me va a dar 148,33. ¿Sí? Esa fórmula de la mediana es para datos agrupados. Ahora, para datos sin agrupar, tenemos que ver si n es par o si n es impar. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Ya a esta altura me imagino que ya deben tener todo listo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Ah? sí, sí. Repasado ahí, ¿no? Están repasando porque Casi, casi todo listo, profe. sí, se ha visto. A ver, este, ya le está haciendo recordar el profe cuando la mediana cuando es impar, esta formulita xn más 1/2 y la mediana xn/2 más xn/2/2, ¿sí? Ese cuando es par. Sí, sí. Ahora, chicos, ¿esto qué les da? ¿Le da el resultado o qué les da? Pregunta a propósito, alguna me va a responder. ¿Qué les da en este caso? La Cuando es sin agrupar. para datos sin agrupar. Esta fórmula, ¿qué me da? ¿Qué le da? ¿La Posición, posición profe. o qué? ¿Ah? La posición, Posición. profe. Dicen Ah, en el chat también, muy bien, Evelia. Posición. la posición, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿eh? Bueno, bueno. El 50% de los cobros de servicio por electricidad, y ahí se le está preguntando la interpretación también, ¿ves? 50% de los cobros de electricidad y de gas se encuentra por debajo de 148,33 aproximadamente y el otro 50% por encima de tal valor, ¿sí? O sea, ese se pide la interpretación. A ver, profe Cristian, ¿así es o no? Sí, ¿Usted qué así me es. dice? Recuerden que la mediana es el punto, el dato que está en el medio, o sea que la mitad de los datos están por debajo y la mitad de los datos por encima. ¿Sí? Bien, bien. Profe, Bueno, vamos al modo. Ve, acá está la formulita del modo. Y que en el caso del modo tendríamos que ir al cuadro de distribución y nos fijamos en la columna FDI, cuál es el que tiene mayor frecuencia o cuál es el que tiene el dato más grande. En este caso, cuál es 12, ¿sí? La clase 4, allí está el modo, ¿sí? Bien, en ese caso el modo, fijémonos que el límite inferior es 140, tengámoslo en cuenta, y después tenemos el FDI, a ver, 140 más el FDI menos FDI menos 1, y en este caso mi FDI va a ser igual a 12 menos el FDI menos 1, que es 9, ¿sí? Bueno, entonces por eso acá va a poner 12 menos 9. Y acá me quedaría el FDI menos, FDI 2, más 1. Ahí se fijan, es 12 menos 10, ¿sí? Porque dice más 1, ¿sí? 12 menos 10. Bien, acá está, ¿sí? 2. Multiplicado por la amplitud, 20, me queda los 152. Si eso será para los datos agrupados, utilizamos esta fórmula. Para otros sin agrupar, ¿cómo hacemos? Me voy, ¿no es cierto?, a la clasificación ordenada y me fijo también cuál es el más grande, ¿sí o no? ¿Mm? Bien. sí, recuerden que para datos sin agrupar no tienen fórmula para la moda, es simplemente por inspección. Miro cuál es el dato con mayor frecuencia o datos con mayor frecuencia. Recuerden que puede haber empates, ¿sí? Puede haber una moda, dos modas, no hay moda también, ¿sí? Profe, yo tengo una Eso pregunta. recuerden. Sí, ¿La moda siempre va a estar en el intervalo donde esté la media, la mediana, perdón? no, Sí, no. sí que tenga más frecuencia, digamos. Sí, por ejemplo, si acá hubiese estado 19,
la moda iba a estar ahí en ese intervalo y no en este. Acá casualmente está la moda y la mediana, pero es casualidad, digamos. El modo puede no estar. Si es que la distribución es sesgada, asimétrica, eso no va a coincidir. Gracias, profe. Bien, y también acá, ¿ves? Los cobros por servicios eléctricos y gas en su mayoría son de aproximadamente peso 152. Profe, es importante, ¿no? Se pide esto, ¿no? ¿O no, Sí, sí. profe Cristian? Sí, sí, las medidas de tendencia central es ABC, digamos. O sea que eso no pueden no saber. Claro, por eso Tendencia la y las interpretación, su interpretaciones. valor, su valor numérico, ¿no es cierto? Vale, Ujú. ¿no? En el examen. Por eso es que Exactamente. también tengan en cuenta eso, ¿sí? Sacan el numerito y si les pide la interpretación, lo hacen porque también tiene su puntaje, ¿sí? Bueno, después vamos a los cuartiles, chicos. Acá, bueno, les presenta la fórmula genérica y lo que vamos a hacer nosotros también en el cuadro de distribución, en el caso de cuartil uno, buscar cuál es igual, cuál es la clase que es igual o mayor que el 25%, ¿sí? Entonces, nos tenemos que ir a la columna menos HCI porcentual y fijarnos cuál es esa clase y con esa clase trabajar. Entonces, en este caso, justo acá en la clase 3, fíjense, esta no sería porque el 22. Entonces la clase 3 es donde está el cuartil uno. El límite inferior va a ser 120, ¿sí? Y ahí vamos a utilizar también, creo que un f sub j menos 1. A ver, 120 está acá, acá se va a transformar en 1, el k va a ser 1, el n va a ser 50 dividido 4, menos, viene a ser el f de i menos 1, entonces 11, ¿sí? El anterior a la clase 3, y después sobre FDI, que es 9 de la clase 3. ¿Sí? Bueno, allí nos da por la amplitud, me da que es 20, me da los 123,33, y también el 25% de los cobros de servicio de electricidad y de gas se encuentra por debajo de peso 123 aproximadamente, y el otro, el 75%, por encima del valor. De que siga porque este es larguísimo. ¿Quieres que Bueno, termine con esto? bueno, termine, no hay problema. Bien, entonces, del mismo modo, para el cuartil 3, ¿qué porcentaje tengo que ver que acumule? El 75%. 75%. Bien, entonces voy a ver dónde acumulo 75. Hasta acá acumulé 64. No, acá ya acumulé 75. Entonces el cuartil 3 está en la clase 5. ¿Qué datos me interesan? El límite inferior, la frecuencia del intervalo y la frecuencia anterior, ¿sí? O sea, 160, 10 y 32 son los datos de interés. Bien, ahí está 120. Oh, perdón, este no. 160, perdón. 160, 10 y 32. Y acá surge de hacer K por N sobre 4. En este caso, K va a asumir el valor 3, ¿sí? Y me da entonces, perdón, por la amplitud que es 20, me da un cuartil 3 de 171, ¿sí? Recuerden, el cuartil 3 parte el lote de datos en 75 y 25. 75 inferior, 25 superior, ¿sí? Entonces, el 75% por servicios de electricidad y de gas se encuentran por debajo de 171 eh, dólares, creo que era la unidad de medida, o peso, bueno, acá no viene el caso, y el otro 25 por encima de tal valor, ¿sí? Recuerden que si tenemos acá todos los datos, este cuartil 3, ¿sí? Separa el 75 del 25. También recuerden que es una medida de posición. Bueno, y por último, pide calcular el eje medio, ¿sí?
Eh, el rango medio, bueno, el eje medio es el punto que está entre la distancia de cuartil uno y cuartil 3, ¿sí? Hacemos cuartil uno más cuartil 3 dividido 2, y el rango medio es el punto medio que está entre el mínimo y el máximo, también dividido 2, ¿sí? En los dos casos estamos visualizando un punto, ¿sí? Un punto que está en el medio, por eso está dentro de las medidas de tendencia central, ¿sí? Y en este ejercicio también creo que va a pedir los datos de dispersión. Ahí ya los busco. Al de dispersión. Ah, bueno, para este ejercicio creo que ya no pide dispersión. No, ya no pide dispersión, pero hagamos un repaso con otro ejercicio de dispersión y de paso enganchamos con boxplot, ¿sí? Enganchamos con boxplot. Bueno, podemos tomar... Ah, no, acá está, perdón, la continuación acá. Acá está la continuación. No lo encontraba. Bien. Sí, esta es la tabla con la que recién trabajamos. Acá hay un resumen de todas las medidas de tendencia central que llevamos hasta el momento. Acá a la derecha, ¿sí? Acá hay un resumen. Y ahora hacemos un repaso de las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión básicas e importantes es desvío, varianza y coeficiente de variación, ¿sí? Esas son las tres básicas que sí o sí tienen que saber. Y luego tenemos, bueno, el rango que es sencillo, ya lo ocupamos para hacer tablas también. Capaz que como nuevo puede aparecer el rango intercuartílico, ¿sí? Acá tenemos entonces la varianza para datos agrupados, ¿sí? Que es la sumatoria de los x sub i menos x barra al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? Si no tuviera datos agrupados, esta f sub i desaparece y es solamente en función de los datos, ¿sí? Y recuerden la varianza que me devuelve distancias cuadradas, o sea que la interpretación no se puede hacer porque son datos cuadrados, ¿sí? Si esto es factura, o sea pesos sería pesos al cuadrado, ¿sí? O dólares al cuadrado, con lo cual no tiene sentido, por lo cual aplicamos raíz cuadrada para evitar eso. Y ahora sí podemos tener una idea de cómo se dispersan, cómo se alejan los datos del centro, ¿sí? Respecto de esta media. Bien, y bueno, ¿qué más? El rango intercuartílico, ¿a qué es igual? A la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿sí? Este rango en particular está mostrando cuál es el 50% de los datos centrados, ¿sí? A diferencia del rango que obviamente me muestra toda la amplitud, todo el recorrido que tiene la variable, ¿sí? Ah, y nos falta la fórmula del coeficiente de variación. ¿Cómo es la fórmula del coeficiente de variación? El desvío sobre la media. Muy bien, desvío sobre la media y se suele expresar en porcentaje, ¿sí? Por sí. Bien, ¿y qué más nos queda? Si hacemos un repaso rápido por ahí de los componentes del boxplot, recuerden que el boxplot se compone de 5 números, ¿sí? El dato mínimo, el cuartil uno, la mediana o cuartil 2, ¿sí? Que son lo mismo, cuartil 3 y dato máximo. Y vamos ubicando, ¿sí? El dato mínimo, el cuartil uno, la mediana, ¿sí? El cuartil 3. Recuerden que la caja se forma con el cuartil uno y con el cuartil 3, ¿sí? La caja se forma con el cuartil uno y con el cuartil 3. El cuartil 2 o la mediana lo que va a hacer es partir la caja, ¿sí?
Ahora, desde el mínimo hasta el cuartil uno va a ser el bigote o el brazo inferior, y desde el cuartil 3 hasta el dato máximo va a ser el bigote de la derecha o brazo de la derecha. ¿Bien? Bueno, con esa parte hemos resumido así muy rápidamente toda la primera parte, ¿sí? Medidas de resumen, de tendencia central, de dispersión y este diagrama de box plot que tiene o el resumen de 5 números, ¿sí? Lo que están acá arriba es el resumen de los 5 números y a partir de ello podemos hacer el diagrama de caja y sesgo y a partir de la caja y sesgo podemos notar la asimetría, ¿sí? Acá, ¿qué tipo de asimetría tendría la distribución? ¿Cuál es el bigote más largo o el brazo más largo? ¿Hacia la derecha? Muy bien. ¿Sí? Esta es una distribución con asimetría positiva, ¿sí? Porque los datos, ¿dónde se están agrupando? ¿Dónde hay más datos? A la izquierda, fíjense que hasta acá estaría el 75% de los datos, un poquito más concentrado que el 25% restante que está acá. El 25 está muy disperso a la derecha, o sea que a la derecha hay pocos datos, ¿sí? En comparación a la izquierda. Bien, bueno, ¿qué otro tema habíamos elegido, profe, para hacer el repaso? Eh, Vamos con Y varianza regresión. combinada, ¿no? Bien, Rápido. varianza combinada. Ahora Ya lo repito. busco entonces. Bien, del ejercicio, digo, del práctico 3 el 27 era el único que no habíamos hecho, donde tenemos un problema con dos categorías de trabajadores. Tenemos los albañiles y los oficiales. Me da la cantidad, ¿sí? El N, ¿cuántos son? O sea, hay 20 albañiles, 10 oficiales. La media de albañiles respecto del salario, ¿sí? Es 80 y los oficiales 100. La varianza es de 15 y 25 para albañiles para oficiales y el coeficiente de variación son 4,84 y 5 para el caso de los oficiales. Recuerden que acá se está usando el puntito, ¿sí? Para hacer referencia a qué cosa, a que está tomando la media total, la varianza total, ¿sí? De cada uno del grupo, ¿sí? O sea que está tomando un n igual a 30, ¿sí? Luego en el punto B nos dice, si dos albañiles cuyos salarios son 80 y 85 pasaran a desempeñarse en el próximo mes en la categoría de oficial, ambos con un salario de 90, ¿cómo queda el cuadro? Bien, entonces acá podemos calcular la media, ¿sí? Que va a ser de 82,5 y acá la media va a ser de 90. Entonces tenemos una media que se va del grupo A, ¿sí? Se va con una media de 82 y ingresa al grupo B con una media de 90, ¿sí? Para estos dos datos, si calculamos su varianza, va a ser 6,25 y para estos dos datos, si calculamos su varianza, va a ser 0, ¿sí? Ahora, bueno, y acá es el desvío, es simplemente la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Si este conjunto de datos es en base, perdón, este conjunto de estadísticas es solamente en base a esos dos datos que tenemos, 80 y 85, que serían para salida de A, y 90 dos veces para la entrada del grupo B. Ahora, para ver cómo se modifica
la media de A para el grupo que queda, ¿qué hacemos? Multiplicamos 18 por la media de A, ¿sí? De los que se quedan, que va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a los 2 por 82 o la suma directa, que sería 80 más 85, ¿sí? 80 más 85 o 2 por su media es el valor por el cual se está yendo, ¿sí? Como la media es suma, o sea, de los 80 por 20 que había, ahora hay 165 menos, ¿sí? Y ahora en vez de dividir entre 20, dividimos entre 18 porque son dos las personas que se han ido, ¿sí? Y esto me da una media de 79,72 de los que se quedan. Ahora, la media de B se va a ver alterada también. Acá solamente va a ser una suma. Ya tenemos la media que era de 100 por los 10 oficiales, más cómo ingresan al grupo B, con los dos con salario de 90, o sea que ingresan con más 180 y en vez de dividir entre 12, perdón, entre 10, ahora dividimos entre 12 y eso nos da los 98,33. Bueno, la media es sencilla porque simplemente sumo lo que ingresa o resto lo que se va. En cambio, la varianza sí es un poco más complicado, ¿sí? Es esta fórmula un poco tediosa, ¿sí? Larga, pero vamos a hacer el reemplazo de manera cuidadosa, ¿sí? Tenemos el total, recuerden que n está representando cantidad de datos, para calcular la varianza de A serían los que se quedaron en el grupo de A, ¿sí? Que son de los 20, han bajado 18, o sea, los que se quedan son 18, por la varianza de los que se quedan en A, que ese va a ser mi incógnita, ¿sí? Este va a ser mi incógnita, eh, más los que se van, que serán 2 por la varianza de los que se van, ¿sí? Recuerden que esta varianza de los que se van es en base a esos dos datos, nada más los que se quedan por la diferencia entre la media actual, perdón, sí, la actual menos la anterior, es decir, de los que se quedan menos de los que se van, al cuadrado, más los dos, ¿sí? Los dos que se van, por la diferencia de la media con la que se van y la media que estos dos datos tenían, ¿sí? Que en este caso todo el grupo tenía una media de 80, ¿sí? Eso al cuadrado. Eh, bueno, hacemos trabajo algebraico. Esto, no me acuerdo si estaba como información. Acá está, ¿sí? Fíjense que la varianza de todo el grupo A era de 15, ¿sí? O sea que esta información, perdón, sabemos que esto es 15, ¿sí? Por eso es que acá lo igualamos. Y entonces la incógnita que me quedaría, esto ya es conocido, lo único que me queda de incógnita es esto. Y acá, bueno, trabajo algebraico, ¿sí? Trabajo algebraico para despejar el valor de la varianza de los que se quedan, ¿sí? Entonces, la varianza de los que se quedan, de los 18 trabajadores albañiles, va a ser 15,20. Bueno, lo mismo para el caso de los oficiales, ¿sí? El caso de los oficiales es exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar también por cada uno de los datos que componen esta fórmula, que es la varianza combinada, para B. Y lo único que va a cambiar acá, a diferencia de la anterior, es que ahora vamos a sumar, ¿sí? En vez de dividir entre 10, ahora vamos a dividir entre 12. Y por otra parte tenemos la ventaja de que la varianza de esos dos datos es cero, ¿sí? De esos dos datos es cero. Acá no tenemos como incógnita la varianza del propio grupo A, sino que en este caso la incógnita es la varianza del grupo B ampliado con esos dos datos nuevos, ¿sí? Y acá es menos trabajo algebraico, acá tendremos que reemplazar únicamente y nos da que la varianza
de los oficiales ahora, con estos dos que se incorporan, es 34,72. ¿Sí? Si vamos a la tabla original de los datos que nos dan, ¿sí? La varianza se ve incrementada, ¿sí? Porque teníamos una varianza de 25 y ahora tenemos una varianza de 34. Y bueno, acá, bueno, en este cuadro resumen estarían cómo son ahora las características o las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿sí? Teníamos 20 albañiles, ahora tenemos 18, teníamos 10 oficiales, ahora 12. La media, ¿sí? En este caso se ha cambiado a 79 y 98. Antes teníamos 80 y 100, ¿sí? Después la varianza era 15 y 25. En ambos grupos ha aumentado la varianza. Tenemos 15-20, aumentó un poquito. Y de 25 pasó a 34. Y el coeficiente de variación sí ha cambiado muy poco, ¿sí? Teníamos 4,84 y 5. Ahora tenemos 4,89 y 5,99. ¿Sí? La varianza sí ha cambiado bastante poco. Bueno, acá, ¿dónde está el key? Es esta fórmula, ¿sí? Cuando los datos se van, ¿sí? Cuando se van, la incógnita, ¿sí? Es justamente ese valor, esa varianza del grupo restante, ¿sí? Mientras que cuando se incrementa, ¿sí? Simplemente sumo a la varianza actual la varianza que ingresa, ¿sí? En el caso de B, al grupo que ingresa no tengo que hacer más trabajo algebraico que este, ¿sí? Porque la varianza de B del grupo que se queda es la varianza del propio grupo más los dos datos que ingresan, ¿sí? Bueno, mm, chicos, no sé qué pregunta, si no pasamos al próximo ejercicio, creo que era de teorema de Valle, profe, o el de regresión. A ver, Cristian, te hablo un Sí. ratito por privado. Ah, bueno. Bueno, chicos, a ver, esperen un momentito, ya continuamos. Bueno, el próximo repaso es de regresión lineal, ¿sí? También lo vamos a hacer rápido, por ahí repasando las fórmulas. Acá, el gráfico de dispersión tiene por finalidad poder saber si me conviene o no me conviene modelar este conjunto de datos con una función lineal, o sea, con una línea recta, ¿sí? Si tiene un comportamiento más o menos parecido a una línea recta, me conviene.
pero a la vez también me da intuitivamente la idea de cómo se están relacionando las variables, ¿sí? Si de manera positiva o negativa, ¿sí? ¿Cuáles son las fórmulas importantes de acá? ¿Sí? La fórmula importante es la covarianza, ¿sí? La covarianza, ¿cómo se calcula? La diferencia entre cada uno de los datos menos la media de los datos por el- la otra variable, o sea, los datos de la otra variable y menos la media de esa variable, ¿sí? Recuerden que X viene a ser la variable regresora, de ahí el nombre análisis de regresión, e Y viene a ser la variable independiente, dependiente, perdón, dependiente, y este viene a ser la regresora o independiente, ¿sí? Dividido n-1 si es muestra o dividido n si es población, ¿sí? Y obviamente que en vez de x va a cambiar por mu de x y acá por mu de y, ¿sí? Simplemente cambio de notación si es población o si es muestra, ¿sí? Esto ya me da el signo de la relación. Si este es positivo, ya sé que la relación entre las variables es positiva, porque la estadística que me da eso se llama R, que es covarianza sobre desvío de X por desvío de Y. Pero como los desvíos son siempre positivos, o sea que el signo de R solamente depende de su numerador, o sea, del coeficiente de la covarianza, o sea, del valor de la covarianza. ¿Bien? Entonces acá yo con la covarianza ya sé qué tipo de relación tienen mis variables, una relación positiva. ¿Sí? Entonces calculo R, que es covarianza dividido desvío de X por desvío de Y. ¿Sí? Esto ya lo saben calcular y esto me da un R, un valor de R. Lo que tenemos que concluir o cuando nos piden interpretación sobre este coeficiente es el signo, en este caso sé que la relación es positiva, por lo tanto hay una correlación positiva entre las variables, ¿sí? Y en función del valor puedo clasificar según su intensidad, ¿sí? Si es una correlación débil, significativa, fuerte, en este caso está cayendo acá, 0,49. Entonces hay una correlación positiva significativa entre estas variables, ¿sí? Que estas variables eran el rendimiento ganancia, precio ganancia y rendimiento. Bien. El otro, las otras fórmulas importantísimas, ¿sí? Es el valor de la pendiente de la función lineal, que es b sub 1, ¿sí? Va a ser covarianza sobre varianza, ¿sí? Covarianza sobre varianza. La covarianza ya la tenía, la varianza también, porque para poder calcular el desvío de X yo tuve que calcular la varianza. O sea que esto yo ya lo tengo, ¿sí? Reemplazo covarianza dividido varianza y me da la pendiente, ¿sí? Y B sub 0 se reemplaza, obteniendo el valor de B sub 1 por eh, en función de la media de y y la media de x, ¿sí? O sea que sería la media de y menos b sub 1 por la media de x. Hago el reemplazo y obtengo el valor de b sub 0. Una vez obtenido b sub 1 y b sub 0, ya puedo proponer el modelo o la recta, ¿sí? Que va a ser y sombrero, que significa y estimado, que va a ser igual a b sub 0 más b sub 1 por x, ¿sí? Bien. ¿Qué otra información tenemos acá? ¿Qué otras A fórmulas ver, van a ser importantes? eh, Sí, profe, no sí, sí, olvidemos sí. de decirle que también existen otras fórmulas de trabajo para sacar, ¿no? R, para Ujú. sacar B sub cero, para sacar ¿sí? Porque de eso va a depender de acuerdo a los datos que nos den, ¿sí? No sé si es que eso Exactamente, también sí, es importante porque la verdad que, bueno, que acá el profe le presentó estas fórmulas, pero también existen otras formas de trabajo y no se olviden de la interpretación de B sub cero y de la interpretación de B sub uno. Se las pueden pedir, ¿sí? Cómo interpretan en cada uno de los casos, en B sub cero y en B sub uno. Tampoco olvidarse de hacer el reemplazo, ¿sí? Cuando ya tienen todos los elementos. Cuando tienen B sub cero y B sub uno hay que hacerla en el reemplazo de la ecuación si es sombrero, ¿sí? Sí o sí hacer este reemplazo y dejar presentado todo esto, ¿no? claro. Eso. Hay que mostrar cómo es esa recta, ¿sí? Eso no se olvida.
Sí. Bueno, y el otro para saber qué tan bueno es la recta esta para hacer predicciones o qué tan buena es explicando la varianza de una sobre la otra variable, tenemos r al cuadrado, ¿sí? O sea que acá hay, para este práctico, o sea, regresión lineal, tenemos cuatro fórmulas básicas, ¿no? La fórmula de la covarianza, que en definitiva me va a dar r, los dos componentes de la recta, que es b sub 0, b sub 1 y r cuadrado. Esas cuatro cosas son ABC también, ¿sí? Fíjense que r cuadrado a qué va a ser igual. Va a ser la distancia entre lo estimado y la media de i, y acá va a ser la distancia entre el dato y la media de i, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a construir este i sub i sombrero. ¿Cómo lo construyo? Utilizando la recta. O sea, voy a reemplazar 2,4 en la recta y me da 4,21. Voy a reemplazar 3,4 en la recta y me da 6,25, ¿sí? Reemplazo 2,9 en esta recta y me da 5,31, ¿sí? Esta columna lo obtengo entonces reemplazando en la recta. Y sombrero ya lo tengo anteriormente, antes de calcular desvío o varianza, yo ya lo tenía que tener, así que es un dato que yo ya tengo. Y voy a construir esas dos columnas. Entonces, dato menos la media, que sería esta columna, datos menos la media al cuadrado. Y la otra columna es dato menos, o sea, dato real versus dato estimado, que sería el sombrerito, también al cuadrado. Sumo y tengo entonces 54,81 y 41,46 aproximadamente. Y reemplazo en R cuadrado, ¿sí? Y acá creo que hay un error. A ver, no lo había advertido antes. El estimado menos el sombrero. Ah, no, es que falta acá, falta una columna, que sería el La columna. estimado, el i estimado menos la media. Sí, faltaría una más, una columna más, sí. Que Ujú. faltaría esta columna que está acá del numerador. Pero bueno, eso ténganlo en cuenta. Si sumamos eso, tenemos 13,36 aproximadamente, y el denominador sí lo tenemos, que es el dato menos la media al cuadrado, que sería este 54. ¿Sí? 54. Lo dividimos y obtenemos este valor, ¿sí? Este valor, recuerden que me indica qué tanto del porcentaje, ¿sí? Qué porcentaje de la variación puede explicarse en base a la otra variable, ¿sí? En este caso, como tenemos la variable dependiente rendimientos y la independiente razón precio-ganancia, entonces el 24,37% de la variación del porcentaje de rendidos, que sería nuestra I, puede explicarse o en la variación de la razón ganancia X, que es nuestra variable X, ¿sí? ¿Qué tanto de I puede explicarse de X? ¿Qué tanto de la variable dependiente puede explicarse por la independiente? ¿Sí? Y acá vemos que es poco, o sea que no es bueno el modelo, ¿sí? Más allá que la relación haya sido fuerte cuando calculamos R, pero en términos del coeficiente de determinación, recuerden que R cuadrado es coeficiente de determinación, no se logra explicar adecuadamente. Y la última fórmula es el ajustado, que cuanto menos explica esto es más castigado, ¿sí? Recuerden que cuando era cercano a 9 esto no variaba casi, ¿sí? Esta fórmula va a ser uno menos el coeficiente de determinación por n-1 sobre n-2, ¿sí? Y acá fíjense que pasa de 0,24 a 0,9, o sea que la variación es muy, muy, muy poca, ¿sí? Explica muy pocos casos, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos entonces el repaso de regresión lineal, ¿sí? Con estas fórmulas. ¿Y qué nos quedaría? Bayes. Nos quedaría Bayes. Sí.
Bueno, acá cuando tengan un ejercicio de valles, chicos, tienen que reemplazar, anotar qué información me está dando el planteo, ¿sí? Eso hay que leer con mucho cuidado y despacio. A ver, leamos el ejercicio 25, que no lo habíamos hecho. Dice, tras reunirse con los directores regionales de venta, Laura Andras, presidenta de una empresa de computadoras, cree que la probabilidad de que aumente las ventas un 10% el próximo año es 70. ¿Sí? Acá ya tenemos una información, o sea, probabilidad de que las ventas aumenten 0,70. Lo anoto como dato. Tras llegar a esta conclusión, recibo un informe de Juan Cándamo, presidente de una empresa de programas informáticos. Acaba de anunciar un nuevo sistema operativo que entrará a la venta dentro de 8 meses. Sabe por experiencia que en las situaciones anteriores en las que ha aumentado las ventas, se han anunciado sistemas operativos el 30% de las veces. Bien, entonces, probabilidad, ¿sí? De anuncio del sistema operativo, ¿sí? Dado que va a haber, o sea, perdón, ¿dónde está? Dice, se ha anunciado un sistema operativo el 30, o sea, las ventas van a aumentar dado que se ha anunciado un aumento, perdón, las ventas van a aumentar dado que se ha anunciado un nuevo sistema operativo. Fíjense que esto ya es información de un condicional, ¿sí? Sabe que las ventas aumentan si se anuncia un sistema operativo, ¿sí? Las ventas van a aumentar si se anuncia un sistema operativo. Sin embargo, en situaciones en las que las ventas no han acabado aumentando, se han anunciado sistema operativo el 10% de las veces. Basándose en estos hechos, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas crezcan un 10%? ¿Sí? Entonces, la otra información que me dan es que se ha anunciado el sistema operativo, las ventas, no, perdón, no se han anunciado. ¿Dónde está? Mm, perdón. Las ventas no han aumentado si se han anunciado sistema operativo el 10% de las veces, ¿sí? Entonces vamos a tener dos situaciones. Se anuncia el sistema operativo, no se anuncia el sistema operativo. Acá vamos a simbolizar con A que se anunció el sistema operativo y A barra o A complemento no se anuncia el sistema operativo. Y B, las ventas aumentaron y las ventas no han aumentado, que es en el segundo caso. Dice, sin embargo, en situaciones en las que las ventas no han aumentado, se han anunciado el sistema operativo el 10% de las veces. ¿Sí? Entonces, la información que tenemos acá son probabilidad de que, dado que aumentaron las ventas, se anunció el sistema operativo, aumentaron las ventas dado que se ha anunciado el sistema operativo. ¿Sí? Este 30 y 10% es la información que tenemos acá en esta última, en la segunda mitad del planteo. ¿Sí? Dado que han aumentado las ventas, se anunció el sistema operativo. Dado que no ha aumentado las ventas, se ha anunciado el sistema operativo. ¿Sí? O sea que tenemos la probabilidad de B sub 1, perdón, de A dado B sub 1 y la probabilidad de A dado B sub 2. ¿Sí? Serían 0,30 y 0,10. Y también tenemos probabilidad de B sub 1, que es 0,70. Eso me lo da el planteo. ¿Sí? Estos tres me lo da el planteo. Ahora, el evento aumentó las ventas 10%, puedo entenderlo como no aumentó, como su complemento, o sea que también podría anotar que la probabilidad de no B, o si quiero acá planteo como un B sub 2 que no aumentaron las ventas, es 0,30 porque es el complemento. Bien, entonces, en base a eso, aplico teorema de Bayes, porque acá me está preguntando cuál es la probabilidad de que las ventas crezcan un 10%. ¿Sí? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de B? ¿Sí? La probabilidad de que las ventas aumenten. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a aplicar el teorema de Bayes, ¿sí?
¿Cuál es la probabilidad de que, ojo, acá, perdón, en esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad que las ventas crezcan? ¿Qué vendría a ser? La probabilidad de B sub 1, ¿sí? Con lo cual está incompleta la pregunta, pero no puedo aplicar valles, porque aparte probabilidad de B sub 1 ya me lo están dando en el planteo, ¿sí? Acá falta agregar en esta pregunta cuál es la probabilidad que las ventas crezcan, dado que se anunció el sistema operativo, ¿sí? Faltaría agregar eso, dado que se anunció el sistema operativo. Ahora sí puedo aplicar valles, entonces, dado que se anunció el sistema operativo, ¿cuál es la probabilidad que las ventas crezcan? ¿Sí? Entonces aplicamos acá el teorema de Bayes, ¿sí? Recuerden que el denominador eh, tiene un nombre propio, este es teorema de la probabilidad total, ¿sí? Y vamos reemplazando, acá tenemos en el planteo toda la información necesaria para ir reemplazando, ¿sí? Fíjense que acá, como decía el profesor Dante, se invierte, ¿sí? La información que usualmente me dan. Acá me dan probabilidad de A dado B sub 1. En general Valle va a ser al revés. B sub 1 dado A, ¿sí? Pero se construye esto que está dado vuelta en base a la probabilidad de B sub 1 dado A, perdón, de probabilidad de A dado B sub 1 por la probabilidad de B sub 1 dividido, y acá aplico el teorema de la probabilidad total, ¿sí? Entonces acá voy reemplazando. Probabilidad de B sub 1 dado A es 0,30, probabilidad de B sub 1 70, y abajo va la probabilidad total. Esta probabilidad total me va a devolver ¿qué cosa? Probabilidad de A nada más, ¿sí? La probabilidad de A. Entonces va a ser probabilidad de B sub 1 dado A por probabilidad de B sub 1 más la probabilidad de A dado B sub 2 por la probabilidad de B sub 2, ¿sí? El denominador entonces me devuelve probabilidad de A, o sea, probabilidad de anunciar el sistema operativo, que es una información que tampoco tengo del enunciado. Pero como tengo la otra información, puedo multiplicar y ya sé cuál es la probabilidad de que se anuncie un sistema operativo, ¿sí? Entonces, lo que me preguntan, ¿sí? Lo que me pregunta el ejercicio es B sub 1 dado A, ¿sí? Que es cuál es la probabilidad de que las ventas aumenten dado que se ha anunciado el sistema operativo, ¿sí? Haciendo el reemplazo veo que es bastante elevada la probabilidad de que las ventas aumenten un 10%, ¿sí? Y acá, por el teorema de probabilidad total, que es el denominador, puedo obtener la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que se anuncie un sistema operativo, ¿sí? Que va a ser A. Bien. Esto también, teorema de Valle, es ABC para el primer parcial, ¿sí? Bueno, creo que ahí terminamos el repaso, profe. No sé si quiere agregar algo más. Eh, Quedó mi reemplazo Dante la clase pasada y los chicos ya le deben de haber dejado bastante claro, Valle, ¿no? Le debe haber dicho seguramente que la prueba total, alguno de esta parte de la prueba total va en el numerador, es la incógnita. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero muy bien, yo lo veo bastante clarito, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, pero Valle, véanlo, chicos, siempre Valle entra a los parciales. No creo que esta sea la excepción. ¿M? Así No, que no creo. mírenlo bien, ¿sí? Bueno, no sé si hay que alguna pregunta, si no yo ya empiezo el el TP6, ¿no? El que nos corresponde ver ahora. La primera Ujú. parte, por lo menos vamos a ver unos ejercicios, chicos, porque si no, tenemos la clase que viene, que vendría a ser el jueves feriado, y si no damos nada hoy, nos quedamos atrasados en una semana, y es mucho. De todas maneras, esto queda grabado y ustedes pueden reverlo después, ¿no? Está muy calladito hoy. Fue un bombardeo de cosas. No, Estoy pero, por mañana, profe, la verdad. y sí, pero ya con este repasito, mírelo bien, hasta ahí, y esto lo puede dejar para ver después, ¿no? Ya más tranquilo el TP6. Pero sí o sí tenemos que empezarlo porque si no nos va a quedar mucho
es largo, la última parte del 6 es muy largo, tiene muchos cuadros, así que sí o sí le decía a Cristian que hay que empezar. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 6, distribuciones de probabilidad. El primer ejercicio dice una tienda de aparatos eléctricos asigna las siguientes probabilidades a X, que es el número de aparatos grandes que se venden por día, me da el X, que va de 0 hasta 10, y el P de X, la probabilidad, ¿sí? De cada uno de ellos. En el punto A me pide que represente gráficamente la distribución de probabilidad empleando un gráfico de bastones o varas. En el punto B encuentre la probabilidad de X menor o igual que 2. En el punto C encuentre la probabilidad de X mayor o igual que 7. Y en el punto D encuentre la probabilidad de X mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Bien, ahí Bueno, yo busco. bueno, lo primero que le pide es hacer una gráfica de bastones, ¿sí? De acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos en el eje horizontal todos los X u Y que va desde 0 hasta el 10, fíjense, desde 0 hasta 10, y para 0 me da que es el 10%, por lo tanto ya una varita tendría que salir de acá, pero bueno, desde 0 hasta 10, después desde 1 es el 15%, para 2 es el 25%, para 3 es el 14%, por eso lo ponemos acá, en 4 es el 9%, en 5 es el 80%, en 6 el 60%, en 7 el 50% y en 9 el 25%, fíjense en acá, y en 10 es el 10%, ¿sí? Esa es la gráfica de varas o bastones. Luego, en el punto B, me pide encuentre la prueba de X menor o igual que 2. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la prueba de X menor o igual que 2? Yo tengo seguramente un cuadrito de distribución, pero bueno, esto va a ser igual a la prueba de X igual a 0, más la prueba de X igual a 1 y más la prueba de X igual a 2. ¿Sí? Me tendré que fijar cada uno de esos valores. Si yo me fijo la prueba de X igual a 0, acá es de 10, de 0,10, más 0,15, que es la prueba de x igual a 1, más la prueba de x igual a 2, que es los 0,25. Si yo sumo todo esto, 0,10, este es 0,10, Cristian, 0,15 y 0,25. Esto me da igual a 0,50. Está acá, ¿no? 0,50. Ahora me pide en el punto C, encuentre la prueba de X mayor o igual que 7, eso va a ser igual a la prueba de X igual a 7, más la prueba de X igual a 8, más la prueba de X igual a 9, más la prueba de X igual a 10. ¿Sí? En este caso, si nos fijamos, la prueba de X igual a 7 es 0,05, creo, 0,05, 0,05, más la de 8, que es 0,040, más la de 9, que es 0,025, y más la de 10, que es 0,015. ¿Sí? Bien, eso me va a dar los 0,130. Y después nos pide encontrar la prueba de X mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 5. Entonces va a ser igual a la prueba de X igual a 1 más la prueba de X igual a 2 más la prueba de X igual a 3 más la prueba de X igual a 4
y más la prueba de x igual a 5. O sea, vendría a ser, en este caso, 0,15. Esta prueba de x igual a 1 es 0,15 más 0,25 más 0,14 más 0,00, dos veces 0, Cristian. Y otro 0 más, otro 0 más y 9. 9 más 0,08. Bien. Eso me da los 0,71. ¿Sí? Bien. Em, Después, bueno, esto es lo que me está pidiendo el punto 1 de este ejercicio. Fíjense que acá ya pusimos, bueno, los valores de x sub y, la probabilidad, esto lo sacamos de los datos que tenemos, y acá, ¿qué hicimos? Una frecuencia acumulada de la probabilidad, 0,100 más 0,150 son los 0,250, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense allí. Y acá, ¿ves? Sí. Está En la vez de x sumar menor o uno a igual a uno, menos. Sí, decía, en vez de sumar uno a uno, podrían ver la tabla en las acumuladas, ¿sí? Y ya hacer menos cuentas capaz, ¿sí? claro, claro. Bien, acá está, ¿ves? La acumulada, la otra y la otra. Lo que acabamos de hacer, ¿sí? Acá lo tienen realizado ya en el cuadro, ¿sí? Le va a servir. Y también te va a servir a vos, Cristian, cuando hagas el ejercicio 2, ¿sí? Bien. Fíjense que en el ejercicio 2 dice, bueno, en el ejercicio uno calcule la función de distribución, ¿sí? Use esta función de distribución para encontrar los mismos valores que hemos encontrado en el ejercicio uno. Cuando me piden función de distribución es esta f, que en probabilidad se llama función de distribución, y si tuviéramos en estadística descriptiva es nuestra h acumulada, ¿sí? Por eso ahí les puse como una vinculación, ¿sí? Y las probabilidades son nuestras frecuencias relativas. O sea que, bueno, me piden encontrar esta frecuencia acumulada. Perdón, no es frecuencia acumulada. Esta frecuencia de distribución, ¿sí? Esta frecuencia de distribución. Bueno, aquí me piden la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Qué hago? Como esta f sub x, o esta función está acumulando, en definitiva, esta primera probabilidad va a ser igual a 0,5, porque sumo y acumulo. Me piden x mayor o igual que 7. Bueno, acá esto yo lo puedo calcular como 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual que 6, ¿sí? El complemento. O sea, como esta variable va de 0 a 10, me pide de 7 a 10, ¿cuál es el complemento? Que acumule desde 0 hasta 6, ¿sí? Entonces, yo puedo, como esta función está sumando, puedo calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 6, que va a ser 0,87. Y luego, ¿qué hago? La resta, ¿sí? Por axioma de probabilidad, esto ya lo saben del práctico 5, esto me devuelve los 13, que es esta probabilidad de que x sea mayor o igual que 7. Y luego me piden la probabilidad de que eh, esté entre 1 y 5. ¿Qué puedo hacer para este último caso? Puedo acumular hasta 0,87, perdón, hasta 0,81 y restarle la primera. O sea, puedo calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 5, porque eso ya sé que va a ser 81, y le resto la probabilidad de que sea igual a 0, o sea, le quito la primera probabilidad. O sea que me va a quedar entre 1 y 5, ¿sí?
Entonces, probabilidad de que esto sea acumulado hasta ahí me va a dar 0,81 y luego resto la probabilidad de que sea igual a 0, que es 0,1, por eso me da 0,7. Entonces veo que con la de acumulación puedo hacer estos cálculos mucho más rápido, o sea, una vez construida la tabla, obviamente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Parece que no, Cristian. Bueno, A ver, No, profe, se ve sencillo hasta ahora. ajá. bueno. Ahí luego, El hacer. gráfico escalonado, chicos. A ver, ¿qué dice acá? Dice, con referencia al ejercicio 2 emplea un gráfico escalonado para representar la función de distribución hallada. Vamos un ratito al gráfico escalonado, lo miremos rapidito, Cristian. Fijémonos acá, tenemos en el eje horizontal cantidad de aparatos grandes vendidos por día y acá tenemos mi f de x sub y, donde, fíjense, como es una variable discreta, cómo vamos a graficar desde cero, por ejemplo, hasta antes de uno. Acá tendría que haber un circulito, no lo hay, pero tendría que haber un circulito para simbolizar que no toma uno. Y cuando la frecuencia, cuando uno, acá vamos a ver que salta, pero ¿sabes qué me falta? Me faltaría saber los porcentajes, ¿no es cierto? Pero Sí, vamos, sí, a ver, lo sí. voy mirando acá. Claro, Eh, sería esta columna, la F. Claro, esta columnita vamos recordándolo así en forma general, primero 0,10, 0,25, ¿qué más es? El valor 0,50. 0,50, bueno, y así. Bueno, esta columnita tenemos que tener en cuenta para tener en cuenta cuando hagamos el gráfico, chicos. Es un gran detalle, ¿no? Entonces, ¿qué les decía yo? Que vamos desde cero hasta antes de uno. Acá tendríamos que hacer un circulito para simbolizar que no toma uno. Y cuando toma uno, la frecuencia salta a 0,25. Por eso es que acá, desde uno, pasamos a 0,25, ¿sí? Y hacemos un circulito simbolizando que no toma 2. Ahora, cuando toma el valor 2 pasa al 50%, ¿sí? Y hago un circulito para simbolizar que no toma 3. Y así vamos encalonando cada uno de ellos, ¿sí? Como ven acá, y ese circulito sería para ver que no toma ese valor y salta al otro sucesivamente, que no lo tengo acá los valores, pero esa es más o menos la idea, ¿sí? Del gráfico escalonado. No sé si querés agregarle algo más, Cristian, pero no creo que les pida algo así, pero sepan que se grafica de esa forma en este caso, ¿sí? Bien. Bueno, ahí sería con el ejercicio 1, 2 y 3 unas cuestiones básicas, ¿sí? De cálculos de probabilidad puntual para cada uno de los datos. Veamos qué pasa en el 4. Dice, dadas las siguientes distribuciones de probabilidad, me dan dos situaciones, una distribución A y una distribución B, donde me da para cada uno de los valores una probabilidad. Si yo sumo toda esta probabilidad, me da 1 y lo mismo acá. Por lo tanto, yo sé que no hay otros eventos, ¿sí? O sea, los eventos son que tome 0, que tome 1, 2, 3 o 4. No hay otra, ¿sí? Me piden que calcule la media, desvío estándar. Y bueno, y que comparemos estos valores de media y desvío para la distribución A y media y desvío para la distribución B. Acá aparece un concepto interesante o nuevo para nosotros, que va a ser primero el concepto de esperanza, cuya fórmula es la siguiente. Es x sub i por la probabilidad de x sub i. O sea, cada una de las probabilidades puntuales, ¿sí? Perdón, cada uno de los eventos puntuales por su probabilidad, ¿sí? Y acá en esta tabla se ha adicionado dos columnas. Justamente esta, donde está
la probabilidad y el evento, y lo que vamos a hacer es multiplicar y luego sumar, ¿sí? O sea que sería 0 por 0,50, 1 por 0,20, ¿sí? Y así sucesivamente, y lo que nos interesan son las sumatorias. Este concepto de esperanza es, en definitiva, la media, ¿sí? Esperanza o media. Nada más que en términos de probabilidad se suelen llamar esperanza, y para la distribución A me da una esperanza de 1 y para la distribución B me da una esperanza de 3. Otro concepto muy importante es la varianza. Y fíjense cómo se calcula. Va a ser la distancia entre cada uno de los datos menos la media al cuadrado por la probabilidad de que eso ocurra. O sea, un poco parecido a la varianza común que teníamos con datos, ¿sí? Esto se puede reescribir de la siguiente manera, ¿sí? Se puede reescribir de la siguiente manera. Sería la esperanza de los datos cuadrados menos, ¿sí?, la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Em, Podemos, bueno, acá ha tomado la segunda forma, ¿sí? Acá está calculando bajo esta forma, en la tablita, fíjense que serían la esperanza de los datos al cuadrado. ¿Qué sería esperanza de datos al cuadrado? Cada uno de los datos al cuadrado por su probabilidad, ¿sí? Si yo sumo eso, me da 2,50. ¿Y luego qué tengo que hacer? Restar la esperanza al cuadrado. La esperanza era 1, o sea que acá tendría. Y bueno, 1, ¿qué va a ser? 1 al cuadrado es 1, o sea, 0,25 menos 1 me da, no, no es 0,25, es 2,5 menos 1 al cuadrado. Y eso me da 1,5, que sería esta varianza. Y como el ejercicio me pide calcular el desvío, bueno, va a ser la raíz cuadrada de 1,5. De la misma manera, hago para la distribución B, ¿sí? Que la sumatoria de los datos al cuadrado me daban 10,5, le tengo que restar la esperanza al cuadrado. La esperanza era 3, entonces esperanza al cuadrado es 3 al cuadrado. O sea, sería 10,5 menos 9, me vuelve a quedar 1,5. Y si saco el desvío, me da 1,25. O sea que ambas distribuciones tienen la misma varianza, el mismo desvío, ¿sí? Y bueno, en el punto C me pide que compare. ¿Qué podrían comentar sobre estas dos distribuciones? Tienen la misma varianza y desvío, pero ¿qué pasa con respecto a su media? ¿Les recuerda algún tipo de media del práctico 3, esta forma en la que está escrita la esperanza? Pareciera una media ponderada, ¿no? Bueno, este, bueno, entonces la esperanza en el caso de B, sí, es 3, porque fíjense que la mayor probabilidad para A está dado en 0, y como es una media ponderada, ¿qué está haciendo? Está bajando. Como el 0 es lo más probable, ¿sí? Justamente hace que la suma caiga, ¿sí? En cambio, en B, lo más probable es que ocurra el evento 4, o que X asuma el valor 4, entonces eso eleva la media, ¿sí? Entonces por eso tenemos dos extremos, una media de 1 y una media de 3, ¿sí? Sin embargo, la distancia que ocurre es la misma, porque si se dan cuenta, simplemente se está invirtiendo. Fíjense que A va de 0,50, 20, 15, 10, 5, y B invierte. O sea que las distancias que hay entre cada uno de los datos es lo mismo, ¿sí? Por eso es que nos dio la misma
varianza y del mismo desvío. Bien. Profe, ¿usted quiere seguir o no sé? Porque ya estamos en la hora. Sí, sigo. Sí, sigo un poquito más. ¿Querés que siga el Bueno, 5? Ya lo termino. ¿Sí? ok, Bueno, bueno, a ver. Consideremos el juego de dos dados. La variable aleatoria de interés representa el total de los dos números, es decir, caras que ocurren cuando se arrojan los dos dados no cargados. La distribución de probabilidad es, me dan los X sub y me dan las probabilidades, ¿sí? Va desde 2 hasta 12. Y bueno, nos fijemos que nos está pidiendo en este caso. Yo lo primero que voy a hacer es construir una distribución de probabilidad empírica donde tenemos el cuadrito con los datos que tenemos al inicio de los X sub y el f de i. La probabilidad, el p de xy, resulta de hacer el 1 dividido 36, me da los 0,028, el 1 dividido 18 me da los 0,056. Obviamente que el total de esto va a tener que ser 1, ¿sí? Luego me pide. Yo acá en el cuadrito ya determino mi P de X y yo después hago otra columnita donde hago los X sub i por P de X y. No sé si les suena esto lo que le acaba de explicar el profesor Cristian, donde en el punto A también acá me pide determine la media o suma esperada de arrojar un par de dados no cargados. Me pide la media que es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por p de x y. O sea, por eso justamente yo hice esta columnita, cada uno de los x sub i por su probabilidad, por su p de x y, eso me da un valor de 7, que es lo que yo voy a poner acá, ¿sí? Entonces, la sumatoria de igual a 1 hasta n, los x sub i por p de x y, que es igual a mu sub x, ¿sí? 7. Eso es lo que me pide en el punto A, determinar la media, que es una formulita que le acaba de explicar el profesor Pinto. Luego en el punto B, les pide sacar la varianza y el desvío estándar. La varianza, recordemos, en esta partecita, ya tenemos que sacar la esperanza de x al cuadrado. Ahí ya tendremos que hacer un par de cálculos que justamente lo tenemos acá. Fíjense en acá que es la sumatoria de los de lo x al cuadrado por p de x y. ¿Ve? X sub al cuadrado por p de x y me da los 54,833. Menos la media que acabamos de sacar, que es 7 esperanza de x, elevada al cuadrado. En este caso lo que hacemos es elevar la media elevada al cuadrado, me da los 49 que tenemos acá. ¿Sí? Si hacemos la diferencia de todo, me da los 5,833, que es la varianza, y si le sacamos la raíz, obtenemos el desvío, que es 2,415. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver con el profesor Cristian, sacar la esperanza de x y la varianza de x. ¿Sí? Acaban de ver con eso, lo mismo le está pidiendo en el punto A, en el punto B de este ejercicio. En el punto C me dice una apuesta llamada field bet, apuesta de campo, consiste en hacerlo rodar una vez y se basa en los números que muestran los dados. Por cada apuesta de un peso que usted haga, puede perder un peso si la suma es 5, 6, 7 u 8. Usted puede ganar un peso si la suma es 3, 4, 9, 10 u 11. O puede ganar pesos 2 si la suma es 2 o 12. Entonces, vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Donde, bueno, acá tenemos los valores de x sub i, de f de i, que eso es lo que teníamos hace rato, p de x y también, eso ya lo teníamos de hace rato. Acá tenemos el valor de la apuesta, que es de un peso, el valor del premio. Esto en función de qué lo vamos a distribuir, en función de la información que teníamos hace rato. Si se apuesta a 2, el valor del premio de cuánto es de 3, ¿sí? Acá me dice, ¿ves? En el caso, usted puede ganar 2 pesos si la suma es 2 y 12, ¿sí? Entonces, en 2 y en 12 vamos a tener que hemos ganado pesos 2. ¿Ves? Fíjense, en 2, 12 y en 12, 2. Y seguramente que si es en 3, en 4, en 9, en 10 y en 11,
vamos a ganar un peso. Y lo que está de azul, 5, 6, 7, 8, vamos a perder un peso. Es lo único que hacer. Hacer la clasificación de cuánto ganamos y cuánto perdemos de acuerdo a la información que nos está dando el planteo. ¿Sí? Luego vamos a construir la columna Y sui por P de Y sui. O sea, vendría a ser la ganancia en la apuesta multiplicada por su probabilidad, es decir, 2 multiplicado por 6,028 me da 0,0556. Sí, ahí corrigió Cristian, sí, P de Y sui, ¿sí? Porque acá ese P de XY, ¿dónde bastaba? Decir ustedes, P de Y sui por Y sui, por esta. Entonces 0,056 por 1 me queda 0,056 y así vamos haciendo cada uno de los Y sui por P de Y sui, ¿sí? Y eso me da un total que es menos 0,0556. Por eso acá, cuando me dice determine la media de esta distribución, es la sumatoria de igual a 1 hasta n de Y sui por P de Y sui. Es igual a la media de Y, que es igual a lo que acabamos de sacar, menos 0,05056. Bueno, ahora en el punto que sigue, el triple punto I, me dice cuál es la ganancia o pérdida esperada a la larga del jugador de una apuesta de campo de un peso. Interprete. La pérdida esperada va a ser este valor, de menos 0,06 por cada apuesta de un peso. Él va a perder esto. O sea, este que está acá, los 0,0. Como ya está en 5, se le pone que es 0,056. Por cada apuesta de un peso va a ser una pérdida esperada de 0,056. Y después en el punto 4 me pide, ¿jugaría este juego y haría una apuesta de campo? Jugaría este juego si el valor de la apuesta estuviera por debajo de 0,94, o sea, por debajo de un peso. Pero bueno, pero a la larga, ¿no es cierto? Voy a perder, chicos. Yo no apostaría, ¿sí? Eso es Bueno, interesante del concepto de esperanza, ¿no? Que es un concepto de largo plazo. Por exacto. eso dice acá largo. A la larga, a la larga voy a perder. Bien. Ese es el ejercicio número 5, ¿sí? Que está muy relacionado con el 4, ¿no? Pero ¿Sí? bueno, Sí, por ahí un después, comentario del juego. Fíjense que 2 y 2 es lo menos probable de la distribución. O sea, lo menos probable es lo que da más ganancia. Y justo estos eventos 5, 6, 7 y 8, que son los más probables, porque están cerca de su esperanza de 7, arrojan pérdida, ¿no? O sea que este juego está diseñado que lo más probable, perdés. Lo más infrecuente, ganas. ¿Sí? Como en todo casino, ¿sí? Por ahí también se puede demostrar con algunos juegos al azar que a la larga siempre es pérdida. ¿Sí? Un comentario. Eh, bueno. Bueno, entonces, bueno, no sé, profe, si hacemos el 7 y ya terminamos, o como usted quiera, profe, como usted quiera, no bueno, hay problema. bueno, chicos, hacemos esto rapidito y ya terminamos, porque para que no nos quede tanto para el ejercicio, para el práctico 6. Bueno, acá vamos a recorrer, ustedes, no sé si tendrán muy fresco lo de matemática 3 que cuando vean integrales, ¿sí? Y creo que a partir de este ejercicio ya vienen cuestiones un poquito más matemáticas, ¿sí? Dice, el tiempo requerido para armar un Muy bien, artículo complejo es aleatorio y su función de densidad es esta, f de x, ¿sí? Que sería 3x a la menos 4 para x que va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Este, fx que va a ser la integral de f de x, o sea, la primitiva, ¿sí? Acá como es una función continua ya no puedo sumar como en los casos anteriores, ¿no? Donde f en mayúscula era nuestra h, que era en la parte de estadística descriptiva. Acá vamos a tener que integrar esta función, ¿sí? Entonces, eh, para obtener las distintas primitivas, ¿sí? Ojo que acá
Todavía esto debería estar en minúscula porque todavía no es la primitiva, ¿sí? Es F minúscula acá. Aquí sí, cuando calculemos las probabilidades, ¿sí? Entonces dice, encuentra la probabilidad de que un artículo requiera entre 2 y 4 horas hombre para ser armado. ¿Qué importancia tiene el que las 2 y 4 incluyan en el intervalo o se excluyan? Bueno, acá ya vamos a ver que si yo pongo que X está entre 2 y 4 tomándolo ambos, no nos va a importar porque la probabilidad puntual para una distribución continua es cero. O sea, que sea mayor estricto o mayor o igual o menor estricto o menor o igual no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Entonces, me piden la probabilidad de que X esté entre 2 y 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la integral y aplicar el teorema de Barrow. ¿Se acuerdan de Barrow? Bueno, voy a hacer esto, ¿sí? Que es por teorema de Barrow. Voy a integrar esta función y luego evaluar, ¿sí? Entre los extremos. Uy, puse B y A, debería ser ya reemplazado, ¿sí? Entonces, integro esta función, ¿sí? Eh, como integraba, sumaba un 1 al índice, el exponente y dividía por el resultado, ¿sí? O sea, -4 más 1 es -3. Y dividido -3, esta era la función primitiva, ¿sí? Nuestra f de x. Luego, ¿qué hago? Valúo en los extremos, ¿sí? Valúo en 4 y le resto la evaluación en 2. Si valúo en 4, ¿qué me va a quedar? 3 por x reemplazo por 4, o sea, sería 3 por x a la -3, dividido -3. 3 y -3 lo puedo directamente reemplazar por -1, y ¿qué me va a quedar? 4 al cubo, que es 64. Pero como es menos, o sea que hago el recíproco, sería 1 sobre 64. Negativo sería menos 1 sobre 64. Vuelvo a la función primitiva y ahora evalúo en 2. ¿Qué me queda? Lo mismo. 3 con -3 se va a hacer -1, ¿sí? Sería este -1. Y me quedaría 2 a la -3, que sería 8. Por el negativo recíproco, 1/8. Entonces acá tengo que tener cuidado porque por regla de Barrow, ¿sí? Este menos es parte de la forma, ¿sí? O sea, este menos va. Y ambos números son negativos, o sea que en este caso va a quedar más. Sería -1/64 más 1/8, ¿sí? Entonces me da una probabilidad de 0,10. ¿Sí? Bien, y acá hacemos lo mismo. Me pide cuál es la probabilidad de que esté entre 0,5 y 1,5. Lo mismo. Hago la probabilidad acá. Acá hay un error, acá sería desde 0,5 hasta 1,5. ¿Sí? Ahí el límite inferior está en 1, no es correcto. Entonces la probabilidad de que x esté entre 0,5 y 1,15, perdón, 1,5 es lo mismo que la anterior. Integro, obtengo mi función primitiva, obtengo la evaluación en el extremo superior, que sería 1,5, y obtengo la evaluación en el inferior, que es 0,5, y lo resto. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar, para el segundo caso, 0,70. ¿Sí? Una probabilidad de 0,70 aproximadamente. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que el artículo demore entre media hora y 1 hora y media es 0,70. Pero en el caso de que demore entre 2 y 4 horas era mucho más baja, 0,10. ¿Sí? Bueno, y ahí creo que termina el ejercicio. No pedía. Profe Cristian, un Sí. detallito. ¿Sabes que la resolución han puesto uno? ¿Sabes por qué? Es para Mm. dar un ejemplo más, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pedía de 0,5 hasta 1,5, 0,5 no se encuentra dentro del intervalo, ¿sí? Porque la función va desde uno hasta infinito. Por eso es Ay, que, perdón. Perdón, no tuve en cuenta el dominio de la función, ¿cierto? Perdón, perdón, perdón. por Claro, el eso, dominio. lo Ay, último perdón, no, ahora. no lo había notado. Perdón, chicos, no lo había notado.
Claro, 0,5 está fuera del dominio, no existe. O sea, este artículo sí o Directamente sí no hay que hacer nunca. demora una hora, por lo menos. Mm, Perdón, perdón. O sea que esto se va a dividir entre 0,5 hasta 1, pero ni en cuenta el dominio. ¿Sí? ujú. Ay, gracias, profe, porque no lo había notado. Pues ya uno está Ahí está. cansado, pero bueno. Entonces no tienen Sí. que hacer nada porque ahí eso decirles que, bueno, Claro, esta probabilidad, ¿sí? Como de 0,5 a 1 está fuera del dominio, esa probabilidad es cero, ¿sí? mm, La probabilidad que demore entre media hora y una hora no está definido en el dominio de la función, entonces esta probabilidad da cero, ¿sí? ¿Y qué me queda calcular? La probabilidad de que esté entre una hora y una hora y media, que ahora sí sería este integral valuado desde ujú. perdón, desde una hora y media a una hora. Ay, Sí, entonces ahora sí, entonces solamente el cálculo de la probabilidad que me va a dar esto, que es lo que, ujú. que bueno, que sería esta parte ya, ¿sí? La partecita, Entre una y sí. una hora y Eso, media. eso para que lo hagan en, digamos, como un repaso de todo esto. Cuando es uno, ¿qué pasaría? Cuando es 0,5, como no está dentro del intervalo, directamente es cero. Y cuando es uno, entonces ya le va a dar otra cosa. Le va a dar 0,70, creo, si no me equivoco, ese resultado. Ahí Exacto. sería, Cristian, sí, 0,70. Por eso, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, Este si está vamos el a la desarrollo función, por eso. sí, está desde uno. Sí, sí, perdón, chicos, eso no lo, No, se me había pasado. bueno, parece paso eso. Pero bueno, eso nomás, Cristian, hasta ahora. Ya. Bueno, Estamos cansados, profe Cristian. sí. Bueno, 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 chicos, hasta acá hasta aquí. entonces llegamos hoy.